Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar la palabra de Dios en este día domingo. Domingo 16 del tiempo ordinario. Un buen momento para sacar la oportunidad para estar con el Señor. Hoy es un buen momento para reencontrarnos con el amor de los amores que es Cristo. Un buen momento para ir a misa, un buen momento para confesarse, un buen momento para encontrarnos con aquel que es capaz de darnos vida y de darnos vida en abundancia. Así que les invito a que escuchemos la palabra de Dios de este domingo y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les daba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Recordamos el domingo pasado, Jesús envía de dos en dos a la misión a sus discípulos. No envía individualmente, envía de dos en dos a dar testimonio, a proclamar el tiempo de gracia, y le dio autoridad para incluso doblegar al mismo mal, al mismo Satanás. Le dio autoridad, le dio poder, y hoy en este domingo vemos cómo nos cuenta el Evangelio de Marcos que regresan, dice, de aquella misión y empiezan a contarle a Jesús, sus discípulos, todos los hechos, todos los prodigios que habían hecho. Le contaron todo, dice la palabra, todo lo que habían hecho y enseñado. Y al ver que aquellos discípulos venían pues cansados de la labor, cansados de la misión, Jesús les dice: vengan conmigo, vamos a un lugar solitario para que descansen un poco. Y es que era tanta la fatiga que nos dice hoy la palabra de Dios que no había ni tiempo, incluso hasta para comer. Porque eran tantos los que iban y tantos los que venían. La misión es así. Y los discípulos habían corroborado que realmente ser misionero es cansarse, es acabarse. Y por eso hoy Jesús les dice: vengan conmigo, vamos a un lugar solitario para que descansen un poco. Jesús quiere que sus discípulos descansen. ¿Por qué? Porque el descanso es saludable. El descanso nos ayuda a retomar fuerzas, nos ayuda a sentirnos mejor. Porque la vida no es solo activismo. A veces en la iglesia vemos tanto activismo, que el cura hace esto, que el cura hace el otro, que se mete en esto. No es tanto activismo. También la parte espiritual, también la parte de encuentro personal, también la parte de cercanía con el Señor, también la parte de dejar el espacio para la oración. Porque también desgasta, también mucho trabajo desgasta. Y se dice que hay 3 tipos de formas o medios por los cuales nos cansamos.
podemos cansarnos físicamente de un trabajo cotidiano, podemos cansarnos de estar parados, nos cansamos humanamente, incluso hasta por un partido de fútbol que hagamos, podemos cansarnos, digamos, corporalmente. Nuestro cuerpo se cansa. Pero sabemos que este cansancio físico lo podemos tranquilizar o podemos retomar fuerzas descansando. Y se dice que también está la otra forma de cansancio, que es el cansancio psicológico o el cansancio mental. Estar pensando de esto, de lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y es tanto el cansancio y la fatiga mental que tenemos, que incluso hasta ni dormir podemos. Porque tenemos tantas cosas en la mente, tantos pensamientos en la mente, que está confundida nuestra mente y no hay espacio. Entonces, descansar, la forma de descansar de esos pensamientos es pedir al Señor: Señor, ayúdame a descansar. Ayúdame a descansar plenamente, a recobrar mi sueño, para que también mis fatigas, y a dejar a un lado esas fatigas y esos pensamientos. Va a llegar el momento que los tengo que solucionar, pero ahorita no, ahorita tengo que descansar. Pero viene también el tercer momento, que es el descanso o el cansancio espiritual. Y el cansancio espiritual viene porque no oramos, porque no leemos la palabra de Dios, porque no vamos a misa, porque no acudimos a los sacramentos. Viene el cansancio espiritual. Estás cansado, porque sin Dios nos cansamos. Y no hallamos qué hacer, estamos enfermos espiritualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para descansar plenamente? Retomar la oración, retomar la escucha de la palabra, leer la palabra de Dios, ir a misa y acudir a los sacramentos, descansar plenamente en el Señor. Y es que a veces pensamos que solo descansar es no hacer nada. Hay gente que se cansa con solo estar durmiendo. Dice, bueno, este día no, tengo mi día de descanso y no hago nada. Pero solo el hecho de estar durmiendo te cansas. Es descansar con Cristo. Es descansar en la oración con Cristo. Jesús le dice a sus discípulos: vengan, vamos a descansar. Vamos a estar en una intimidad profunda juntos. Vamos a dialogar. Y Jesús se hace parte de los discípulos para ir al descanso. Lo interesante es que cuando van a este lugar tranquilo, hay mucha gente que han visto donde ellos van y los están esperando. Y Jesús es compasivo, misericordioso, dice la palabra de Dios, que se compadece de la gente. Se compadece porque andan como ovejas sin pastor. Así es Jesús. Por más cansados, por más agobiados que andemos, Él nos mira como ovejas suyas. Por eso Él dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Yo los aliviaré. No sé cuáles son las cargas que tengas, pero ora para que tus cargas sean livianas. Acude a la Eucaristía para que tus cargas de veras las vayas haciendo menos pesadas para tu vida. Descansa en Cristo. Planifica tu vida en Cristo y vas a ver que tu vida va a cambiar, hermano y hermana. Jesús se compadece tanto de la multitud que dice la palabra de Dios que estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Esta multitud era gente muy sencilla, pobre, marginada, enferma, poseída incluso por los demonios. Habían oído hablar de las cosas que hacía Jesús, de los prodigios y milagros que Él realizaba. Pero ¿qué tenían que perder? Nada. Ellos se aventuraban a tener ese encuentro, ese descanso con Cristo.
Al fin y al cabo eran pobres, condenados por la misma sociedad, incluso no existían para la sociedad. Una sociedad que los había excluido. Entonces, ¿qué favor podrían alcanzar? Para la sociedad, nada. Pero Jesús sí podría darles esperanza. Jesús sintió, dice la palabra de Dios, una profunda compasión por ellos, por los excluidos, que no representaban nada para la multitud o para el pueblo. Nadie les prestaba atención y eran, dice la Biblia muy clara, como ovejas sin pastor. Jesús asume la responsabilidad de enseñarles, no solo para favorecerlos con un bien, sino para enseñarles a vivir en su gracia. Jesús, familia, hermano, hermana, no propuso una religión más buena, como a veces nosotros podemos pensar, sino una religión con los valores del reino de Dios, distintos a los valores mundanos que nosotros, quizás siendo cristianos, podemos vivir. Jesús habla de un reino en donde todos tenemos un lugar, porque todos somos hijos e hijas de Él. Hoy, este domingo, es un buen día para pensar: ¿estás descansando en Cristo? Tus problemas encuentran solución en Cristo. De veras, te sientes feliz cuando vas a misa. Descansa en la Eucaristía. No es dormir, sino es sentirte liberado, planificado y transformado. Aprendamos pues a descansar en cada momento de nuestras vidas, en especial a descansar en Cristo, en la oración, lectura de la palabra, en la Eucaristía y los sacramentos. Cuánta gente después de una buena confesión sale diciendo, incluso hasta su semblante cambiado, sale diciendo cosas bellas, que se siente una persona distinta, porque ha descansado en el Señor, ha descansado después de una buena confesión. Descansemos pues y dejemos que el Señor nos instruya. Dios bendiga, familia, en este domingo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, Dios les bendiga. Ánimo.